¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernanda Cocone. Estudio la maestría en Innovación Educativa en UPAEP y este es un proyecto para la materia de diversidad funcional. Vamos a hablar en esta conferencia sobre la importancia de la inclusión de las personas con una diversidad funcional a la sociedad. Esto porque, como sabemos, todas las personas con alguna diversidad funcional, antes mal llamada discapacidad, que significa tal cual no capaz, pues justamente todas las actividades cotidianas representan para ellos un reto, ¿no? Entonces, tanto en el ámbito académico, social, laboral, deportivo, etc. Entonces vamos a ir analizando un poquito de la importancia de incluirlos a nuestra sociedad de manera plena y de manera integral. Bien, primero vamos a analizar justamente el término de justamente diversidad funcional. Bien, la diversidad funcional es un término que se obtuvo gracias a la misma comunidad. Hubo un foro, el Foro de Vida Independiente, en 2005, y este nuevo término se usa para nombrar a estas personas desde un lado positivo, ya no desde lo negativo, desde lo discriminatorio, etc. Bien, la discapacidad entonces la encontramos en el entorno. Nosotros somos diferentes pero iguales. Es decir, el término de diversidad funcional apoya a que somos diferentes, somos diversos, somos únicos, pero funcionamos de diferente manera. Entonces, todas estas personas corresponden al 10% de la población. Entonces, es un gran número. Bien, a lo largo de la historia, la diversidad funcional pasó por varias etapas. Primero, ni siquiera eran considerados humanos, eran subhumanos. Después, pensaban que eran bendecidos, ¿no? Después, con el paso de los años, pensaron que eran seres endemoniados. Después, creyeron que eran amenazas para la sociedad y para el avance. También fueron sujetos de burla o pena. También se convirtieron en personas a las que había que darles caridad. Fueron llamados igualmente niños eternos. Y lo más reciente es que les decían enfermitos, especiales, con capacidades diferentes, etc. Bien. Lo correcto es llamarlos así, personas con diversidad funcional, y el tipo puede ser diverso, ¿no? Puede ser intelectual, puede ser motor, etc., ¿no? Bien, algunos datos sobre diversidad funcional son que representan el 10% de la población mundial, es decir, no es una cifra pequeña. Hay datos muy duros, muy tristes. Más del 80% se encuentra desempleada en algunos países. El 80% vive en países en desarrollo. Más del 48% de las personas con diversidad funcional en México opinan que sus derechos no se respetan. Bien, tienen mayor posibilidad de sufrir violencia o violación. Es un dato bastante duro, bastante trágico. Bien, ahora vamos a hablar de la vida independiente que se merecen estas personas. Bien, esta comunidad está luchando por igualdad de oportunidades, igualdad para tomar decisiones, porque sus mismas familias, como los ven, digamos, vulnerables o frágiles,
no les dan la dignidad que ellos necesitan, ni les brindan la autodeterminación. Hay que pensar en sus capacidades, no en sus limitaciones. Hay que pensar en que ellos son súper independientes. Hay personas ciegas que disfrutan de la playa, los niños ciegos igual, los chicos con síndrome de Down, ¿no? Nos siguen mostrando que se están incluyendo y que son totalmente capaces. Hay empresas que se están sumando y que están siendo socialmente responsables, los están contratando y ellos mismos también están formando negocios muy prometedores. Entonces, sumémonos a la inclusión. Bien, vamos a hablar justamente de la dignidad humana y esto nos dice que todas las personas son dignas, independientemente de tu raza, sexo, religión, aspecto, condición, etc. Todas las personas tienen derecho a tener autonomía, a tomar sus propias decisiones, a ser tratadas con igualdad y a que se respeten sus derechos humanos, cosa que no está pasando en la totalidad de las personas con alguna diversidad funcional. Bien, vamos a hablar sobre un término nuevo también, que es burbuja de hielo. ¿A qué vamos a llamar burbuja de hielo? Bueno, le vamos a llamar así a las barreras visibles e invisibles que se encuentran alrededor de las personas con diversidad funcional. Estas hacen posible hacen imposible la plena integración en la sociedad. Son barreras, como ya lo habíamos comentado, en educación, en el transporte, en el acceso público y privado, en la vivienda, a que tengan derecho al ocio, tiempo libre, autonomía personal y calidad de vida. Derechos humanos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Se apela por un trato igualitario y justo para todos, para las personas con diversidad funcional y para todos. Bien, la bioética, por otro lado, es una rama que nos va a explicar a partir de los datos científicos, biológicos y médicos, la licitud de la intervención humana sobre el hombre mismo. Entonces, va a tratar problemas bioéticos como el aborto, la eutanasia, la genética humana, el medio ambiente, el posthumanismo, la nanotecnología, el suicidio, etc. Es decir, con todo el avance que ha habido con la tecnología, hay algunas intervenciones que no están tomando justamente la dimensión ética para llevarse a cabo. Y estos dilemas son tratados por la bioética. Son muy importantes porque la bioética va a tratar de que justamente se intervenga, pero pues de manera ética ante todo el avance tecnológico y bueno, que está habiendo. Bien, la cultura sorda justamente se considera una cultura étnica porque pues tienen todo lo que requiere una cultura. Bien, por cada sordo, 10 oyentes deberíamos de hablar lenguaje de señas, ¿no? Entonces, estamos a tiempo para hacerlo. La lengua de señas no es universal. Por ejemplo, en México existe la lengua de señas mexicana y la lengua de señas tiene su propia estructura gramatical, sus propios elementos, etc. También existen apps para personas con diversidad funcional. Estas tienen muchísimos beneficios. Entre algunos podemos nombrar los medios de expresión y creación multimedia, canales de comunicación diversos, desarrollo de competencias para la vida, también de habilidades, que las personas pueden tener mayor acceso a la información, motivación y atención. Entonces, justamente en nuestra universidad, nos comentaba la maestra, hay personas con Asperger que están estudiando online porque es muy benéfico para ellos
justamente por sus mismas características, para ellos es imprescindible este medio. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el autismo. Algunas características son la ecolalia, que no nos miran directamente a los ojos, el lenguaje es poco o nulo, tiende a reunir objetos o los pone en líneas, puede tener ataques de cólera, gira o se mece sobre sí mismo. Es importante que si tú observas algo así en tu hijo, lo diagnostiques a tiempo, lo lleves a un profesional de la salud para que pueda diagnosticarte su desarrollo. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Incluso ya hay algunas funciones de cine para personas con autismo. Entonces, esto para visibilizar el autismo y finalmente, pues, incluirnos. Bien. Hay veces que confundimos el síndrome de Asperger con autismo. Bueno, son diferentes. Bien, Asperger es hablar como con un pequeño profesor por el vocabulario que tienen. Tienen generalmente un CI arriba del promedio. Se enfocan generalmente en un tema o en una actividad. No les interesa mucho socializar. Generalmente muestran rabietas emocionales y su desarrollo motor puede presentar ciertas torpezas, también en la motricidad fina y gruesa. Estas son solamente algunas de las tipos de diversidad funcional que existen, pero hay muchísimos. Entonces, seamos respetuosos y principalmente informémonos sobre lo que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera. Bien, nosotros como docentes siempre vamos a apelar por el cambio y por el bienestar para nuestros niños. Somos iguales pero diferentes y el cambio está en nosotros. Muchas gracias y cambiemos nuestro paradigma.